Eunon, vamos a traer una quinta edición. Ciertamente no pude adquirir una primera edición, pero fue precisamente, como digo, una quinta edición y por lo tanto un libro de buenas ventas de este 11 de septiembre de Bruno Cardeñosa, Historia de una infamia. Un momento que resulta interesante para sus buenos 17 euros por este muchachote. Este libro de ediciones Corina Borealis de Madrid, que tiene sus buenas, bueno, prácticamente tiene unas 650 páginas más o menos, a la hora de generar este libro. En parte, se puede hablar sin rubor respecto a la circunstancia que amerita el momento actual con la guerra en Ucrania por parte de los rusos y previamente desde el año 2014 creo que fue o, no, antes, bueno, 2014 el tema de los hombrecillos verdes en Crimea, pero antes creo que ya estaba servida, RT. RT nace como un proyecto de comunicación, de propaganda, de arma de guerra, como hablan ellos, para emular lo que otros están haciendo en el ámbito comunicativo, a la hora de diversificar cadenas de comunicación en diversos idiomas. Sacan RT en español, RT en inglés, a la hora de establecer también RT en alemán, a la hora de establecer un vínculo con ciertos países en donde si mayoritariamente la población es de ámbito de migración, conservadores, bueno, pues les van a traer espectadores, a los espectadores les van a traer expertos, entre comillas, ligados al tema de la migración ilegal, la defensa de las fronteras y todo eso. Que tu país es fundamentalmente antiamericano y defensor del pluralismo internacional y el multilateralismo. Pues te traemos gente de tu propio país y de tu propia lengua que están más vinculados al tema antioccidental, antimilitarista, contrario a los Estados Unidos. ¿A dónde voy con esto? Pues evidentemente hay un pozo en el Estado español, en el ámbito de la opinión pública, muy anti-estadounidense. Y es un acendrado vínculo que viene sobre todo en el ámbito de la izquierda. Una izquierda que hemos visto en el ámbito de Izquierda Unida, Partido Comunista, en el ámbito de Enrique Santiago como antiguo secretario de Estado para la Agenda 2030, la cumbre que hubo en Madrid en la OTAN, en el ámbito de mediados del año 2022, tan importante para la proyección futura de la Organización Atlántica, que luego fue sustituida por Lilith Brestring, secretaria de Organización de Podemos. Mm, lo cual ciertamente nos lleva a que el Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, hasta el punto de que la incorporación del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia para la OTAN, el señor ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón, amenazó con votar en contra, lo cual llevó al señor Pedro Pérez Castejón, presidente del gobierno de España, a decirle o por lo menos votas abstención o te quedas destituido de inmediato porque un miembro del gobierno de España no puede votar en contra de lo que los aliados occidentales han acordado. Y por lo tanto, ahí tenemos un momento en donde encauzar libros como este, a pesar de que evidentemente el autor lo hace con el mayor de los gustos, con el exquisito elemento de búsqueda, de lo ignoto, de la Rosa de los Vientos del genial Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse y que a tanto llegue a seguir. Pero ciertamente, tenemos una situación en la que tenemos el 11 de septiembre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? El 11 de septiembre hubo varios aviones que fueron tomados por asalto a través de unos terroristas que fueron estrellados primero contra la Torre Norte y la Torre Sur, las Torres Gemelas en Manhattan, en el sur de Nueva York, y tenemos mucha gente que falleció ahí. Tenemos, por lo tanto, el ámbito de la llamada versión oficial, que está contestada con los diversos capítulos respecto a la realidad, lo cual lleva a chocar con Pilar Urbano del libro Jefeata, que evidentemente es contestado por las páginas de este libro de Bruno Cardeñosa. Es un choque literario que, como también por otro lado dirá la propia Pilar Urbano, si quieres guardar un secreto, escóndelo en un libro, porque en España no te lo va a leer nadie.
Pero bueno, ahí tenemos la situación del 11 de septiembre, en donde también tenemos el U-93, el que es estrelló en Pensilvania. Tenemos el raro caso del ámbito del Pentágono, con el supuesto avión que luego Thierry Meyssan fue el que hizo el libro aquel acerca de lo falso que era el avión sobre el Pentágono. Ese libro fue en superventas en el año 2002. Aquí estamos hablando del libro de septiembre del 2003, con lo cual ciertamente está siguiendo la estela, bajo la metáfora del libro de Thierry Meyssan respecto al avión no supuesto del Pentágono, y por lo tanto tenemos esta situación en la que, bueno, la quinta edición es de abril de 2004, es decir, en el momento del 11 de marzo, como enlace respecto a los terroristas islámicos, el vínculo con el 11 de septiembre, cosa que luego volverá a actualizarse el 7 de julio de 2005 cuando atenten en Londres. Una suerte de concatenación en diferido de las consecuencias supuestamente de lo que en marzo de 2003 era la reunión de las Azores con George Bush, Tony Blair y José María Aznar. Una suerte que evidentemente luego se verá como fallida en la absurda causa-efecto en tanto en cuanto debemos recordar, cosa que no se suele hacer, el pasado respecto a que en 1995 hubo atentados terroristas en París. ¿Por qué había en París? Cuando en teoría no estaba vinculado a ninguna opción imperialista en el ámbito islámico, en ese postrer destino de la potencia otrora mundial que había visto reducida su influencia sino a través de la Unión Europea. Claro, las circunstancias ameritan que, bueno, también hubo intentos de atentado y atentados muy duros en el año 86 o 88 por parte de una pantalla de los palestinos, pero en realidad detrás estaban los iraníes en el ámbito de Francia para una presión dura para tratar de cambiar la política de Francia respecto al armamento y la guerra Irán-Irak. Lo cual ciertamente amerita una forma de visión del pasado mucho más... porque tenemos en el año 2000, en el Golfo de Adén, el atentado contra el USS Cole. Tenemos en 1998, en el ámbito de Tanzania y Kenia, en Dar es Salaam y en Nairobi, los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en 1998, el momento en el que se pone en búsqueda y captura al señor Bin Laden, que en principio estaba viviendo en Jartum, en la capital del Sudán, que acaba siendo expulsado, bueno, invitado suavemente para desaparecer de allí, para poder ir a Afganistán, al ámbito de Kabul, a través de Pakistán, lo cual ciertamente a veces, a través de libros como este, se recuerda la relación aquella con la CIA, la reunión en ese año 2001 con un porque se decía que Bin Laden estaba muerto o que necesitaba diálisis o que, bueno, pues que muerto en el sentido no de muerto físicamente, sino que estaba terminal y que digamos que estaba muy malito y que por lo tanto necesitaba un tratamiento continuado a la hora de bueno, y que en un momento dado en uno de sus tratamientos de diálisis estuvo con un agente de la CIA, con lo cual ciertamente esos elementos van concatenándose a través de la trama respecto también a la Torre 7, que es, digamos que hubo dos derrumbamientos, la Torre Norte y la Torre Sur, la Torre 1 y la 2, de las dos torres gemelas, pero luego, unas horas después, es cuando se cae la Torre 7 del entramado del World Trade Center, y digamos que también tuvo su controversia en el ámbito de lo conspiranoico, porque digamos que en esta trama de este libro que argumentalmente es como eh, los Anunnakis de David Parcerisa, es una serie entretenidísima y muy divertida, pero digamos que la parte de un periodista debe de no solamente escuchar todas las fuentes, sino también ponerlas en tela de juicio para escribir una realidad sobre lo que es. Ejemplo práctico, cuando te dice alguien una fuente, está lloviendo, y otra fuente te dice, hace un sol de mil demonios. ¿Qué es lo que un periodista debe hacer? Escribir, unas fuentes me dicen que hay un sol maravilloso, pero otras me dicen que llueve.
Hay que ir al lugar de los hechos e investigar si está lloviendo, si está haciendo un sol de mil demonios, o si por un casual y una rara circunstancia que a veces sucede, está lloviendo mientras hace sol, a pesar de que estos fenómenos suelen ser más bien escasos de tiempo, es decir, duran poco. Por lo tanto, el periodista debe saber sacar la cabeza por la ventana, saber ir al lugar de los hechos y saber identificar a las fuentes que estén correctas y descartar las que no. Por lo tanto, cuando vemos este libro, es un libro interesante, como digo, pero no podemos tomarlo como un documental, aunque algunos tuvieron ese defecto. Porque, como digo, es un momento históricamente interesante para la memoria colectiva, el tema del 11S, las Torres Gemelas, un momento dolorosísimo, a pesar de que las 3.600 víctimas más o menos, digamos que tampoco son tantas, son muchas, concentradas en un momento y un día, pero digamos que conceptualmente hablando en un término bélico, se puede relativizar su importancia y impacto. Tiene impacto en tanto en cuanto no estamos acostumbrados en Occidente a que la gente muera y muera en tanto número y concentrado. En una guerra, en el ámbito de otro país, pues ciertamente puede ser otro el concepto y otra la percepción, porque la percepción es importante. Por lo tanto, tenemos aquí en el capítulo 1, respecto al infarto en el corazón del mundo, con el tema de las Torres Gemelas, los llamados falsos suicidas de la versión oficial, con la situación que ameritaba respecto a cosas como el pasaporte del jefe ATA. Luego, la gente del FBI que dijo aquel, el John O'Neill, me voy porque no me dejan investigar a Bin Laden, lo cual ciertamente en el fondo trasciende una idea de que había habido descoordinación entre las agencias de inteligencia, lo cual es verdad. Hasta el 11 de septiembre ha habido una cierta descoordinación entre el FBI, la CIA, el, la Agencia de Seguridad Nacional, la ASN, la NSA, en las siglas en inglés, hasta no después del 11S, bueno, George Tenet era el director de la CIA, que venía de los tiempos de Clinton, pero bueno, después hubo ya un mando unificado para la CIA y todas las agencias de inteligencia, cosa que evidentemente no amerita que estuvieran haciendo un trabajo deliberado para no investigar a propósito a Bin Laden, en tanto en cuanto encubridores de lo que iba a venir, ni siquiera como descuido. Pero ciertamente tenemos esa situación en la que habla de una misteriosa red de espionaje. Luego, en el capítulo 5 habla de cómo, cuándo, dónde. Lo sabía la Casa Blanca acerca de esta situación respecto a si eran negligencias o solo negligencias respecto al 11 de septiembre. Otra mentira, los cazas que no llegaron a tiempo respecto a... eh, había un ejercicio de posible catástrofe con una serie de cazas y luego evidentemente tenemos esa realidad respecto a los cazas que van, que vienen y la posibilidad fantasiosa de haber derribado a algún avión de estos, ya sea el del Pentágono o alguno de los de el ámbito de Nueva York con cazas, lo cual es vidrioso porque estarían atacando un avión de pasajeros, cosa que los iraníes hicieron recientemente, hace no mucho tiempo, y los soviéticos hicieron en Corea, derribaron un avión de pasajeros creyendo que era un avión de espía militar. Y digamos que si lo hubiera hecho, aunque fuera para salvar las vidas de la gente de las Torres Gemelas, quedaría muy mal. Imagínense, hubiera mágicamente, llegado un caza de Estados Unidos al entorno de la segunda torre. Inmediatamente. Estamos hablando de 15 minutos. Que mágicamente estuviera en el aire y que estuviera cerca de Nueva York. ¿Y qué hubiera hecho? ¿Derribar al segundo avión? En su aproximación final a la segunda torre. ¿Qué hubiera supuesto? ¿La muerte de todos los pasajeros? Que hubiera sido causa no ya del secuestro e impacto, sino del botón del militar al que le habrían acusado de genocidio, popularmente.
Es que las cosas no son tan sencillas como a veces se pintan. Tienen su trasfondo y su realidad que hay que pensarlo. Dejando de lado la hora de las dificultades siempre de logística que cuando, eh, como dicen en Marea Roja, cuando se produce un pequeño incendio en la cocina, dice el personaje de Jim Hackman, este es el momento de hacer la prueba. El test para mostrar nuestro temple y nuestra capacidad de reacción es ahora. Porque las circunstancias no se presentan cuando todo está en orden y todo está maravilloso, sino cuando hay dificultades, hay una más que se suma al paquete. Por lo cual, ciertamente hay que tener claro el elemento de que no todo va siempre en el momento y en el modelo ideal. Por eso, estas cosas siempre son buenas para contar una historia, pero siempre hay que saber todas las versiones y saber profundizar hasta conocer la verdad. Por ejemplo, el tema de la imposible pericia de los pilotos suicidas, poniendo en duda la situación de los vuelos establecidos. Tema de la autopsia, el atentado contra el Pentágono, en una primera parte, en el capítulo 8 y el capítulo 9 una segunda, sobre las pistas de Thierry Meissan, con el elemento de que no pudo ser un atentado, sino tal vez un misil de falsa bandera autolesionando el Pentágono. Luego el tema de la extraña muerte de una persona, el tema del acero fundido, el enigma Raytheon en el capítulo 11, en el capítulo 10, como decimos, viene el tema de la termita, que luego se utilizará precisamente para cortar los restos y llevarlos a New Jersey para luego acabar haciendo el USS New York con los restos del acero de las Torres Gemelas. En el capítulo 12 tenemos una espectacular trama financiera que precedió los atentados, lo cual pasa siempre, pero se pone el foco como si fuera algo excepcional. Luego tenemos el tema de la conexión secreta de la Torre 7 con el tema de las supuestas bases secretas de la CIA, amistades peligrosas. Aquí, evidentemente, hay negocios en el ámbito de la familia Bin Laden ampliada, que fueron constructores en el ámbito de Arabia Saudí. Y también los Bush, ¿no? Prescott Bush, los Bush, padre, hijo, eh, enemigos íntimos, abundando con el tema de Bin Laden y los Bush, cosa que fue en parte utilizado en toda aquella época en el primer mandato de George Bush, en su contra, evidentemente. Luego el intento de atentado del Antrax, que se enviaron una serie de cartas con este polvillo blanco, que respondía, luego se supo, más a lógicas internas y anímicas de terrorismo doméstico, que casualmente coincidieron en el tiempo con el 11S, pero que, bueno, era algo que estaba desligado realmente, a pesar de que se vinculó en tanto en cuanto temporalmente estaba muy cerca. Lo cual es curioso porque en las noticias al día siguiente, en el ámbito de la prensa escrita, se habló de un camión bomba, un coche bomba, enfrente de la Secretaría de Estado, cosa que luego, evidentemente, en este libro y en otros no se ha recogido. Pero lo digo, en las noticias, porque digamos que el 11 de septiembre yo estuve en casa de mi abuela materna, es decir, mi mamá. Yo dejé grabando un vídeo de estos de 240 minutos, es decir, de 5, no, de 4 horas, o era de 300 minutos, de 4 o 5 horas. Lo dejé grabando para el ámbito de Antena 3, que era lo que estaba viendo, después de la caída del avión en la segunda torre. Me refiero al de la caída del boquete, de Matías diciendo, es la segunda torre, es la otra, es la otra. Bueno, pues yo recuerdo haber grabado todo aquello y luego lo vi varias veces en mi reproductor VHS y recuerdo haber escuchado en aquella grabación y luego en el periódico al día siguiente este supuesto ataque bomba con la Departamento de Estado, cosa que luego nunca se supo y nunca ha aparecido en libros de estos, lo cual ciertamente me demuestra que hay informaciones que en el calor del momento pues pueden surgir, incluso ser recogidas, ya sea en el momento televisivo o radiofónico en su caso, incluso ser trasladadas a la prensa, pero luego no verificadas cuando evidentemente no hay ni una sola foto de destrucción en los alrededores del Departamento de Estado el 11 de septiembre de 2001.
Con lo cual, evidentemente, eso puede poner sordina otras realidades. En el capítulo 17 habla de las otras víctimas del Antrax. Eh, Talibanes de aliados a enemigos, evidentemente hay tela que cortar. El tema de la conspiración del oro negro, siempre hay conspiración con el oro negro. Y luego termina con un posible golpe de Estado mundial, con una reconstrucción desde un punto de vista ligado a luego la intervención en Afganistán y en Irak. La idea de que había que dar un golpe de timón interno para hacer posible, viable, lo que aquella sociedad habló sociedad respecto a un nuevo siglo americano, el siglo XXI, y por lo tanto el epílogo es hora de alzar la voz. Como digo, es un libro interesante, recomendable porque hay que leer de todo, ya de todos, pero como digo, es más bien un trabajo de ciencia ficción divertida, entretenida, con alguna base real, porque la leyenda siempre mezcla realidad y ficción en proporciones más o menos iguales, con lo cual ciertamente amerita algunos datos que siempre están presentes, pero siempre vinculados a realidades que están un poco en la nebulosa a la hora de generar libros como este, que están un poco ahí en la magufería política, lo cual ciertamente es arriesgado en tanto en cuanto acabará desembocando en QAnon, acabará desembocando en Donald Trump, acabará desembocando en el Pizzagate, acabará desembocando en la toma del Capitolio el día 6 de enero de 2021, con lo cual ciertamente es un camino de piedra muy peligroso este hecho de meternos en la magufería como si fuera verdad revelada, como si fuera este libro de Bruno Cardeñosa, el amigo Bruno Cardeñosa, como si fuera verdad revelada, un documental de todo lo que se estableció punto por punto, e incluso hay alguno que pudiera establecer, porque estamos hablando de la quinta edición, como si fuera un libro de verdad revelada, un libro de la autenticidad del 11S, con la complejidad que tiene, incluso también ligado luego al 11M en Atocha, en Madrid, y las teorías de la conspiración que se establecieron. Pero ciertamente resulta interesante porque luego este libro se queda corto con la evolución de los supuestos ataques con bomba nuclear, que supuestamente fueron los que derribó las Torres Gemelas, el tema del efecto Cherenkov, limpiado con el desvío de dos huracanes que estaban por el ámbito del Atlántico y llevarlos a la zona de Nueva York para limpiar el aire de la radiación, lo cual evidentemente es una vuelta más a la tuerca, ir profundizando en la locura, en la idea de que cuando en los años 70 se erigió las Torres Gemelas, como en muchos otros constructos estadounidenses, se pusieron bombas nucleares de pequeño kilotonaje en los sótanos, por si acaso en algún momento del futuro había que derribarlo. ¿Y cómo iban a derribar unos edificios tan altos? Pues con una bombita atómica ahí puesta en el... Hombre, eso se habría notado. No estamos tan tontos. Pero bueno, la cosa de las teorías de evolución siempre están en constante como evolución, como la Rolling Stone, una roca que se va moviendo siempre, en perpetuo movimiento. Con lo cual, ciertamente, tenemos esa situación en donde el libro de Bruno Cardeñosa acaba por verse un poco como Disney, un poco demasiado naif. Qué cosas, ¿verdad? Pero en fin, el libro amerita ser visto por lo menos una vez, para todos los que les interesa el 11 de septiembre, el tema de las conspiraciones, el tema de Bush. Aquí está George Bush y el señor Paul Wolfowitz. No, Paul Wolfowitz era el compadre de este, que es Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, el secretario de defensa de George Walker Bush. Sí, Paul Wolfowitz llegó más lejos, porque Donald Rumsfeld fue destituido en 2006, pero Paul Wolfowitz llegó a ser directivo del Banco Mundial. Cosas que pasan, ¿verdad? Al final, el número 2 es importante para el futuro. Lo mismo que, por ejemplo, el número 2 en la primogenitura, que ya de las lentejas, o, por qué no decirlo, el número 2 para el rey Arturo, a la hora de sacar la espada de la piedra. Pero en fin,
dejémoslo mejor aquí. Y sin más, es que recasco, agur oro bat, beti gelpean.